La licenciada Adriana Peralta es licenciada en Derecho y por más de 20 años se ha dedicado a acompañar a empresarios y empresarias en la creación de la cultura de la integridad y de los negocios. Publicó un libro llamado Compliance en México, el antídoto contra la corrupción. La licenciada Alisa Sheinberg Janowski es originaria de la Ciudad de México, estudió psicología en la Universidad de Anáhuac, se certificó como coaching estratégico empresarial, cursó además los diplomados de maestría personal y liderazgo de sí mismo y team building y actividades en outdoors. Instructora de Mindfulness, utilizando el programa Embajadores de Mindfulness, desarrollado por Mindfulness Without Borders. Tiene más de 22 años trabajando en el área de capacitación y servicio al cliente y mercadotecnia. Emprendedora y CEO de su propia empresa, especializada en redes sociales y actualmente se dedica al coaching empresarial y de vida. Promotora de la salud mental y el desarrollo del ser. Utiliza las redes sociales como medio para promover una cultura de crecimiento y desarrollo personal con el hashtag la mejor versión de ti mismo. Adriana, Alisa, las dejo, el micrófono es completamente suyo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes esta tarde y platicar, pues aprovechando esta invitación de conceptos, yo diría, que no solo parezcan novedosos, sino necesarios en la época que estamos atravesando ahora y quizás más que nunca en este momento de reinvención del ser humano. Me quedo pensando en una definición que recientemente escuchaba de un buen amigo mío, Alejandro Vargalló. Él decía, la integridad es reconocer nuestros errores, pero también reconstruirnos a partir de ellos y buscando esta mejor versión de nosotros mismos, como bien dice Alisa, pues creo que hablar de integridad y liderazgo hoy más que importante se vuelve necesario. No sé, Alisa, si quieras comentar algo e iniciamos. No, yo la verdad que les quiero dar a todos la bienvenida, decirles que va a ser una plática interesante y nos va a encantar pasar esta hora con ustedes. Pues muchas gracias. Así es que bueno, para dar inicio en el tema de integridad y liderazgo, creo que el primer punto nos sentimos pues obligadas quizás a decir por qué vinculamos dos conceptos que en sí mismos parecerían distintos, separados y que buscan cosas muy en tonos diferentes. Integridad y liderazgo. Y creo que vale la pena empezar con integridad, que quizás va a ser lo que me competa más a mí, y juntas, Alisa y yo, platicarles cómo es que vemos estos dos conceptos unificados y sobre todo cómo los vemos como un producto hoy necesario en el devenir de todos los negocios en nuestro país. Integridad pensando como este elemento que de alguna forma nos conecta no solo con el presente, sino el futuro de nuestros negocios. Pensando en estas compañías en México, el mundo empresarial en nuestro país, pues el 95% de nuestras empresas son MIPYMES, desde micro, pequeñas y medianas empresas, y este 95% es el que da el 75% de empleos formales en nuestro país y constituye el 52% de la economía para todo México. Así es que no es pecata minuta. Sin embargo, de este 95% de empresas, el 80% no llegan siquiera a los primeros 5 años de luz de vida. ¿Por qué razón? Pues hay muchas causas, ¿no? Algunos han dicho que es planeación, financiamiento, pero sobre todo hablamos que nos está quedando pendiente el concepto de hablar a largo plazo. Y creo que es un concepto que quisiéramos desde ya tocar esta tarde. Hablar de integridad en los negocios es pensar a largo plazo. Así es que si queremos hablar de a largo plazo y de la integridad en los negocios, la pregunta obligada que yo les dejaría algo retórica, pero para empezar esta tarde ya de manera muy profunda, la pregunta es si nacemos corruptos o aprendemos a hacerlo. Y con esto quiero decir si México como un país que padece de este bicho maldito, maligno, llamado corrupción, no iba a hablar del COVID-19, pero hablar de corrupción, quizás la pregunta obligada es si es algo que nosotros traemos ya intrínseco. Nuestro expresidente dice que culturalmente somos corruptos, cosa que a nivel personal les digo que no, para nada estoy de acuerdo con ello.
Pero la pregunta es si nacemos o nos hacemos. Y creo que en gran medida la integridad en los negocios tiene que ver con un problema de planeación, porque la corrupción nos ha dejado en buena medida movernos muy fácilmente. Y esto lo voy hasta medio entrecomillar, pero el movernos rápidamente. Cuando por alguna razón no planeamos, no ajustamos un plan de negocios a mediano plazo, cumplimiento con ciertas obligaciones, pues entonces la corrupción se vuelve un caminito fácil para el conocido, el amigo, el compadre que te dice cómo pagar menos multa, cómo hacerlo más fácil, cómo evitarnos alguna sanción, cómo negociar con la autoridad o cómo buscar la salida a un contrato, pero entonces, y todo lo digo en este tono pensando en no en la legalidad, sino lo contrario, ¿no? De tal suerte que parecía que nos ha convenido la corrupción y nos ha convenido por este tono de no planear y sobre todo por ser cortoplacistas. Ahora traigo yo muy de moda un libro que estoy leyendo y se los recomiendo mucho, se llama El libro infinito de Simon Sinek, y dice que el gran problema que tenemos hoy nosotros los seres humanos de cara a lo que viene, al futuro, no, ni futuro tan lejano, al que ya estamos viviendo ahora, justamente es pensar que todo en nuestra vida, en los negocios y hablando ya de liderazgo, siempre buscamos ser el número uno. Y la forma en la que socializamos con nuestros equipos, incluso con nuestra propia familia, es cómo soy la número uno, pero cómo llego hoy a la número uno. Y entonces este pelear de ser el número uno parecería que nos confronta uno contra uno, justamente. Ahí sí vas a poder ser el uno o el dos. Y ese uno contra uno se da típicamente en un juego de fútbol, básquetbol, tenis, pero la vida misma no es este juego. Por lo cual pensar en un juego finito, o sea, en este juego de 90 minutos, pues nos vicia, porque la vida misma no es así. La vida misma es un juego infinito en el que hoy estás en un lugar y mañana en otro y pasado en otro y de repente llega el COVID y lo que tenías planeado, ¡pum!, bye. La vida es un juego infinito. De cara al tema de la integridad en los negocios y la integridad en la vida misma, creo que deberíamos partir diciendo, esto es un juego infinito. Aprendemos y reaprendemos todo el tiempo. Así es que volviendo a la pregunta, si nacemos o nos hacemos, pues bueno, en la experiencia que me ha tocado acompañar a diferentes compañías y empresarios, pues darme cuenta que al final tenemos que reconocer que existe esta salida de la corrupción, pero que lo único que ha ido generando lamentablemente es desconfianza. Y en la era en la que estamos viviendo, de hipertransparencia, de comunicación transversal e inmediata, que no conoce idiomas, que no conoce ubicación geográfica, estas famosas recomendaciones sobre tus productos, sobre ti mismo en redes sociales, pues resulta que el apellido del juego ahora se llama reputación. Y la corrupción es una salida sencilla, pero pues sin lugar a dudas irá empañando este tema de la corrupción, perdón, de la reputación. Y que al final del día, nuestros clientes, y en todos los sentidos digo clientes, no únicamente quienes compran un producto, sino quienes te contratan, quienes te recomiendan para alguna situación laboral, incluso tus propias amistades, van generando y cambiando esta percepción que tienen de ti, de tu imagen. Así es que el preocuparnos por la reputación parecería que no solo es un tema de negocios, sino es un tema también de larga vida hasta social. Yo quisiera Y, comentar, perdón, en por la favor. diapositiva anterior, María Scherer tiene un libro maravilloso que se llama Todos tenemos un priista dentro. Y un poco lo que ella habla es decir, cómo este sistema de leyes mexicano nos ha hecho que sea de alguna forma más fácil la corrupción, pero menos sostenible. Y entonces ella dice que con este lineamiento de que nos cambian y nos cambian y nos cambian las leyes y nos cambian las reglas, nos ha sido mucho, mucho más fácil irnos siempre como por el acotamiento. El problema de ir por el acotamiento y de no considerar, y digo, tú ya eres también empresaria y yo también, o sea, empecé también con una pyme y te has topado con esta idea del el no considerar la carga fiscal, el no considerar estos gastos, hace poco viables a las empresas a largo plazo. Porque empieza como tú dices, híjole, es el amigo, el primo, le voy a comprar, no le voy a cobrar. Y después cuando eso lo quieres hacer un poco más exponencial, cuando ya quieres crecer, es ahí un gran tope que se toman las empresas
al no haber pensado él, híjole, no me sirve ir por el acotamiento. O sea, esta vía del acotamiento me va a ayudar y adelantar un poco, pero en algún momento me tengo que incorporar a la carretera oficial y en ese momento voy a tener que ir al ritmo de todos, voy a tener que pagar como pagan todos y eso es lo que me va a ayudar a crecer. Y entonces este libro de María Scherer es interesantísimo porque te habla de cómo esta política priista y esta serie de legislaciones nos ha hecho a los mexicanos a que nos cueste tanto trabajo seguir las reglas y habla un poco de por qué cuando los mexicanos vamos a otros países, que las reglas son como mucho más claras, nos es mucho más fácil seguirlas, pensando un poco en si nacemos o somos o aprendemos o el sistema es el que nos los permite o no nos los permite. Perdón, continúa. No, no me encanta, porque creo que entonces la reflexión sería qué tanto estamos nosotros y todos y en todos los lugares, o sea, pensemos en escuelas, en familias, en centros de trabajo, en negocios, qué tanto estamos permitiendo que el entorno entonces nos lleve hacia un tema de cumplir, o sea, contrario a la corrupción. Porque bien lo dices, aparte México es un país sobreregulado. O sea, imagínense ustedes que para la industria de alimentos tenemos al menos 115 normas oficiales mexicanas. O sea, 115. O sea, desde cómo lavo el cubierto, cómo lo acomodo, pero a qué temperatura, pero sí cuchillos, pero no, pero madera, pero no. O sea, todo este tema tan reglamentario en nuestro país, estamos sobre regulados. Adicional a lo que ahorita nos comentas, Elisa, que es de todo sentido. Entonces, este contexto es que, por un lado, más allá de que nacemos o no, parecería que el propio sistema nos lo hace para que se vuelva más complicadas cumplir, ¿no? Por un lado. Por otro, somos sobreregulados. Y finalmente es verdad, se vuelve también algo aspiracional. Pensando ahora con el nuevo Tratado de Libre Comercio, o el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, donde ya hay un capítulo solamente para el tema de cumplimiento, de compliance, o sea, tema de políticas de integridad, pues entonces parecería que jugar a grandes ligas en términos de empresa es hablar de cumplir. Entonces sí, lo que dice Lisa, si quieres ir creciendo, pues tienes que ir cumpliendo. Entonces, hablar de integridad y hablar de liderazgo, y por eso nos gusta como unir estos dos conceptos, sin lugar a dudas nos ubica en el hoy, en el ahora, en nuestra obligación y también la forma en la que lo comentamos y lo hablamos, ¿no? Así es que si nacemos o nos hacemos, quizás nos volvamos como un poco el perro que se quiere agarrar la cola, porque no volveremos o sea, no entenderemos genuinamente dónde salió ni quién es culpable, pero sin buscar culpabilidad, al final del día creo que lo más claro es el hoy, es la forma en la que hemos sabido hacer negocios, pero que en una gran medida nos ha dejado muy desamparados, pero sobre todo nos ha dejado muy mal parados, porque el gran problema de la corrupción en sí misma, más allá de que hay quien ya llega hasta racionalizar y dice, bueno, pero ganan tan poquito los del tránsito, pero es que pobrecitos, pero entonces, más allá de eso y que hasta te sientes como benefactor, o sea, más allá de ese concepto de racionalizar, la realidad es que lo que vas dejando por el camino es la desconfianza. Y a todos nos ha pasado. Vas a otro país y de repente es como, ay, pero es que, claro, es que él viene de México. Entonces, como que este dejo de, güey, yo me acuerdo, estudié en Francia, yo me acuerdo, hacíamos grupos de trabajo y de verdad que hasta empezó como un chiste, después ya no me encantó, no me hizo muy feliz, obviamente, pero era de, llegó tarde, es que es la de México, o va a llegar tarde la de México, cosas de ese estilo. Entonces, lo que va dejando como lo que queda abajo, digamos, es la desconfianza. Y es que, pues hablando de corrupción, solamente quiero darles como un dato, qué pena no traerlo más actualizado, ahora sí me siento como trayendo otros datos, pero de acuerdo al INEGI de 2017, la corrupción en México costó 1.600 millones de pesos a las empresas. El 65% de esto que pagaron correspondió a mordidas en procesos de trámites. Este monto equivale al menos en ese momento, en ese contexto, a 10 presupuestos de la UNAM. Un país que nos duele porque no hay presupuesto para estudio, lo que necesitaría para temas de educación. Entonces, esto le costó. Pero si nos volvemos a los números del principio, donde el 95% de las compañías en México son pequeñas, son MIPYMES, son ellas las que están pagando estos millones de pesos, que probablemente iban a ir para sueldos, salarios, para tema de inversiones. No quiero poner ni víctimas ni victimarios, simplemente es una foto de lo que es hoy. Ahí estamos de cara a la corrupción. Ni siquiera sé cómo estarían los números ahora, soñemos que no son, que son menores, ¿no? Pero al final del día, el hecho es que esto cuesta dinero y cuesta reputación.
Y finalmente nos está costando estabilidad en los negocios, porque que menos del 80 lleguen a más de 5 años nos está diciendo que algo no estamos haciendo bien. En América Latina los números no son muy distintos, están entre el 70 y 75% de las empresas pequeñas que no llegan siquiera a los 5 años. Entonces parecería que es un mal no solo de México, sino de América Latina. Pero bueno, eso es solamente para darles un poco referencia y el contexto de dónde estamos y por qué creemos importante hoy hablar de liderazgo y hablar de integridad. Hablar de liderazgo en la integridad, sobre todo de cómo manejamos estos dos conceptos de cara a la necesidad que tenemos hoy en nuestro país. Alisa, tú ya sabes, amiga, aquí vamos a la dupla. Así es que, porque si no me agarro el micrófono, hija. Liderazgo somos todos. Todos somos líderes. De alguna u otra forma, si hablamos que la mayoría de las empresas en México son pymes, ni hablar que tenemos mucho más fuerte que los grandes empresarios. Ni hablar que el liderazgo y la integridad tiene que ver también con el liderazgo que tenemos en nuestras instituciones, en nuestras familias, en nuestras organizaciones, en cualquier forma de organización humana tienes un líder. Y entonces, aunque la gente me diga, oye, pero yo no soy este grande líder, o yo no soy esta persona que tiene un curul en el Congreso y puede tomar una decisión, si eres una persona que toma decisiones para tu familia, si eres una persona que toma decisiones para tu empresa, para tus hijos, para tus instituciones, para tus colegios, para tus organizaciones. Y eso se va permeando, esta parte de ser íntegro y esta parte de pensar, y te acuerdas que tú ya habíamos hablado mucho, que ahorita lo pendiente es un hablar de nosotros. Con esta situación del coronavirus, en esta situación que estamos aprendiendo que nos tenemos que cuidar, y ahora sí, no solamente por si yo me enfermo, porque yo puedo ser asintomática, nos estamos cuidando por un bien común. Estamos empezando a entender la importancia de este liderazgo con integridad, de pensar en el bien común, no pensar en la mordida que yo le voy a dar al poli hoy, porque entonces yo salgo rápido. Pensar en que si yo le doy una mordida al poli hoy, estoy echando a perder un sistema que costó trabajo arrancar y echar a perder y enseñarle a mis hijos el decir, bueno, hoy mamá les va a dar una mordida, pero bueno, es nada más hoy. Y entonces cuando mis hijos empiezan con, oye, le quiero dar un regalo al maestro o quiero sacar una INE falsa, y empezamos a escalar toda esta parte donde después la verdad ya juega en nuestra contra. Juega en nuestra contra cuando entonces ya los policías vienen a, oye, güerito, pues yo nada más vengo a ver cómo está hoy. Y decimos es que si no queremos generarlo, tenemos que pararlo. Y la verdad es que somos mucho más fuerte la sociedad, y si la sociedad entendemos que somos los líderes, que somos los que podemos llevar a este país a mucho mejor puerto, somos aquellos que podemos llevar nuestras empresas, nuestras instituciones y nuestras familias a mucho mejor puerto con esa mirada a largo plazo. Porque si la empresa quiebra en 5 años, pues también estoy metiendo en problemas a mis hijos y a mi familia y a las instituciones que me apoyan. Y entonces, si empezamos a pensar en nosotros, empezamos a pensar que me conviene que la tiendita de enfrente también me facture y que también está al día y que también pague sus impuestos, porque le va a dar ese pase a la carretera principal, a tener sus finanzas y sus cosas en orden, que le den esta viabilidad. Y que esa tiendita tenga viabilidad me asegura a mí también una tranquilidad social. Y creo que empezar a hablar de nosotros como los líderes de este país puede ser una parte medular en lo que sí podemos hacer y dejar de ver todo este rollito de integridad como ellos, estos grandes políticos, esta gente que recibe mordidas, estas grandes mordidas, y empezar a entender cuál es nuestro rol y qué es lo que sí está en nuestras manos hacer. Yo creo que gran parte de lo que nos enfrentamos en el acompañamiento de políticas de integridad en empresas y esto es darnos cuenta que esto debería tratarse desde la esfera más pequeña. Y yo les pediría que en lo sucesivo de la conversación nos enfocáramos justamente en esto. De lo contrario, es la verdad un foro que nunca termina, y es que es triste también, pero hablar justamente de sí, pero del gobierno, pero si las autoridades o las grandes empresas, lamentablemente nos tiene hoy en un punto, como lo ha dicho Alisa ya, del ellos. O
O sea, cuando hablamos de corrupción, invariablemente piensas como en el diputado, pero el gobernador, pero... Y no piensas como un poco de lo que pasa a veces en casa, de este papá y mamá que dices que en esta familia, o sea, somos íntegros, éticos, la honorabilidad, pero el apellido, pero no sé qué, y tocan a la puerta y le dice a tu hijo, diles que no estoy. Entonces, vamos, otra vez, no pensando como en estos grandes foros donde al final del día, que si es política, que si es de compañías y tal, cada quien, digamos, ¿no? En cada conciencia, pero sí pensando en la esfera más íntima, llegamos a darnos cuenta en esas grandes compañías que lo primero que debemos cambiar es esta percepción del yo y cómo lo integro en nosotros. Es el que a mí, que me toca a mí, porque el gran cambio empieza con mi cambio. Si yo decido que mañana debemos todos, o sea, es decir, yo quiero que en mi edificio donde yo vivo y todos nos cuidemos para el tema del COVID, pues va a empezar un poco de qué estoy haciendo yo hoy. Y si de repente te das cuenta que somos muy buenos para juzgar, pero poco para hacerlo yo, quizás sea una mejor reflexión desde allá. Pero bueno, estamos como en ese constante y gracias que haces como esta acotación de liderazgo, porque es verdad, Isa, podrías entender que es como de liderazgo de las compañías, sino en general es de todos los seres humanos y de lo que nos toca ahora mismo, ¿no? Y no sé qué hice con la presentación. Allá. Y hablando de liderazgo y la integridad, quisiéramos platicarles de 3 conceptos básicos que consideramos en términos de integridad y liderazgo. El primer concepto es el compromiso. Son conceptos básicos porque justamente es el día a día. Y quiero que pensemos un poco como en nuestra familia y en nuestra red de contactos y de amigos, donde hacer un compromiso tiene más que ver no solo con el acto en sí mismo de generar un gran proceso de protocolo. Cuando hablamos de compromiso, algunos piensan, entonces es a nivel contractual y esto. No, 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 no. El compromiso donde tu palabra vale. Si tú dices que nos vemos a las 4, es a las 4. Si dices que llegas mañana, es que llegas mañana. Vamos, que eres cabal en tus palabras. El comprometerte al final de respetar también. Cuando hablamos de integridad en el liderazgo, lo que queremos lograr es permear estos conceptos, conceptos como el compromiso. Y dice Peter Drucker, él es un estudioso del tema de liderazgo, llamado coloquialmente como el padre del liderazgo moderno. Peter Drucker establecía esto desde los años 80 y hablaba de la integridad en los negocios, diciendo que el mejor camino para llegar a un buen puerto es cuando te comprometes y todos saben que estás comprometido. Y él dice, al menos que se haga un compromiso, solo hay promesas y esperanzas, pero no planes. Decíamos en un principio que si nuestras compañías, nuestro mundo de negocios en México a veces no vive el tiempo que quisiéramos, en gran medida es porque no planeamos. Y gran parte del comprometernos es hablar de un plan. Yo me comprometo contigo, estoy hablando ya de un plan. Y este plan de compromiso entonces nos pone a los dos en circunstancias de igualdad. Otro elemento importante que consideramos en la integridad y el liderazgo es lealtad. Aquí yo creo que entramos como a un tema incluso que tiene que ver con algo generacional. La lealtad, bueno, es un concepto que no debería tener traducción de edad, ni momento de vida, ni mucho menos, pero sí que vale la pena decir que no necesariamente significa pie juntillas igual de una persona para la otra. Solo quiero compartirles como esta definición. Dice, la grandeza de una persona no se mide por su dinero, estudios o belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. Cuando hablamos de lealtad, y yo creo que hablemos de algo como importante acá. Para temas incluso laborales, para temas de adquisición de bienes, de compras, estas nuevas generaciones, pensando un poco en millennials y ahora también centennials, que son muy distintos, pero bueno, pero millennials, hablamos mucho de gente que está por la experiencia. Y entonces entra a un centro de trabajo o forma parte de un grupo y dice, bueno, ya me dejó la experiencia, ya aprendí lo que tenía que aprender, next, me voy. Y entonces quienes estamos en otra generación decimos, oye, pues qué falta lealtad a la marca. Que, o sea, no puede ser que esté con nosotros y me hagan allá, no.
O incluso en temas de compra, decía, no, esta fidelidad no es igual. ¿Qué pasa con ellos? Pues resulta que estas nuevas generaciones más que nunca se están cuestionando lo que vendes, cómo vendes y si dices que lo vendes y lo vendes así, quiero que sea real. Cada vez más se están cuestionando esto. Si antes tú veías una página web que decía, somos el número 1 en la entrega en domicilio, estas generaciones te dicen, dime por qué dices el número 1. Si dices que llega el miércoles, quiero que llegue martes en la noche. O miércoles como por muy tarde a mediodía. Y si antes la otra generación puede decir, bueno, nos referimos al deseo. No, 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 dime a qué te comprometes. Entonces, cuando hablamos de lealtad en estas generaciones, también hablamos de qué les damos en reciprocidad. La lealtad ahora parecería que tiene que irse ganando. No sé si quieras comentar algo hasta acá. Justo sí, porque justo la verdad es que estas generaciones, y tenemos que entenderlo, estas generaciones de los millennials, los centennials, nacieron y nosotros fuimos los que les dijimos, por favor, califícame. Y ellos sí nacieron con esta calificación en la mano. Es la primera generación que podía comprar una sola canción, no todo el disco. Nosotros íbamos por el LP completito y te fregabas si te gustaba una canción, pues ahí la oías 1000 veces. Y ellos les empezaron a preguntar qué opinas. Y crecieron llenos de información, no solamente de mi opinión, de lo que opinan los demás. Y no solamente eso, no te gustó la canción, te la devuelvo. Ahí están tus 13 pesitos y va para atrás. Y entonces su propia lealtad va también con un compromiso mucho más de ellos. Y yo sí creo que cuando van a ser leales a muerte, pero te van a evaluar completito. Y van a ver qué opinan ellos y qué opinan la gente, y si lo que dices es cierto lo que dices, y si tus políticas son reales, y si de verdad estás ayudando o no estás ayudando. Así que tenemos que ser todavía más cuidadosos. Todavía las generaciones de la generación, yo soy generación X, medio no tan wannabe, pero generación X, y todavía las generaciones anteriores nos vendían estas promociones y estas publicidades y se las comprábamos sin ningún problema. Las nuevas generaciones ya no. Las nuevas generaciones, yo estaba viendo el otro día justo un millennial que sale en un programa gringo que me cae maravilloso y dice, la generación X está preguntando por qué los millennials no compran diamantes. Dice, somos pobres. También los millennials están creciendo en una situación económica muy distinta. Se pueden gastar 20 o 30 mil pesos en un celular, pero no tienen para tanto más. O sea, este tipo de gastos en lo que invierten como en su comunicación, pero no es una generación que está de veras ahorrando para tener una casa. Es una generación que está pensando en, quiero tener un buen parque, por ejemplo. O sea, los políticos ahí sí van a tener que tener mucha chamba, porque los que siguen van a votar por quién, o sea, quién les maneja bien los parques, porque su oficina ideal es en un parque. Y van a querer bancas, árboles y wifi gratuito. Y otras generaciones estábamos buscando otras cosas. Entonces, creo que también parte de la integridad y parte de la lealtad es ser correcto. Y creo que la palabra es, no vendas de más tampoco, pero si no eres, no eres. O sea, no todos están pensando que seas pet friendly, no todos están pensando que seas 100% ecológico, pero si no lo eres, no lo eres. No les vas a poder vender esas mentiras. La verdad es que ya hay, digo, me fascina, me parece interesantísimo como antropología, pero 1 millón de programas en YouTube que tú te metes y tal cual, tecleas, los anuncios de televisión dicen la verdad o no. Y esta generación a eso se dedica, a decir, a ver, esta lámpara dice que si yo se la alumbro a un asaltante a 30 metros, la luz lo va a dejar sin ver y va a correr. Y hacen el experimento. Yo no sabes cómo los amo y los admiro. Están haciendo la chamba. Entonces, si tu linterna no hace eso, no lo digas, porque te están publicando en YouTube. Y lo que ellos dicen es, la lámpara estaría chidísima, la compraré sin ningún problema. No me digas que hace lo que no hace. Y eso lo hacen con sustancias para limpiar excusados, con detergentes, con cualquier producto. Y a eso se dedican, a ver si les mentimos o no. Y creo que también ha sido base de que sí les hemos mentido muchísimo. O sea, sí venimos de una generación donde les creíamos.
Y les toca a ellos decir, no, no sean tan sonsos. Entonces la lealtad va a ser medida en la medida de que seas correcto con lo que dices. Y te los vas a ganar, no vas a tener ningún problema. Van a amarte, van a amar tu producto y van a ser muy fieles a ti. Pero tienes que ser sumamente honesto. Sí, debe ser congruente, totalmente. Este compromiso que haces público, vocal, tiene que acompañarte 24/7. Y yo creo que eso de que lo que compartes ahora, Lisa, de cuánto nos mintieron, quizás tenga que ver también cuánto nos evitaron, nos impidieron, perdón, la posibilidad de comunicarnos. Yo quiero decir que ahora estas generaciones todo el tiempo les preguntamos qué opinan. Compras algo y ahí te va el rating. ¿Nos puedes evaluar? ¿Qué te pareció? Compraste un bendito helado, o sea, una cosa que igual de pronto, pero ¿cómo fue tu experiencia? Si fue el producto que querías, llegó en tiempo, llegó caliente, llegó como te gustó, tiquití, cómo te pagamos, cómo pagaste, cómo, o sea, todo el tiempo y la gente opina. Entonces esta generación sí opina, sí habla, sí dice lo que piensa, porque incluso si antes había medios tradicionales únicamente por los cuales te comunicabas, ahora cualquiera puede crear una cuenta en Twitter o en Insta o YouTube, lo que sea, se comunica, genera un nicho, un gremio, una banda y tiene réplica. Entonces, la forma en la que nos comunicamos ahora es mucho más profunda, pero también para los líderes, aquí es donde viene como la tarea más fuerte. Tu liderazgo, papá, mamá, tíos, vecinos, compadres, maestros, eres 24/7 porque ahora se te juzga en un entero, en un total. Este chiste siempre como que medio lo hago, pero es que de verdad yo lo viví. Trabajando como mis primeros puestos así de Godín muy bebé en algún despacho de abogados, pues yo me acuerdo que había como dichos ahí en el clima, ¿no? En el de, el socio llegó de enojado, no le puedes preguntar ciertas cosas, y tú lo asumías, o sea, nunca te pensabas que era un tema, güey, no puedo preguntarle por su familia, no, era obvio que no podías preguntarle. ¿Será casado? ¿Qué se...? No, no, cero. O sea, había estatus y cosas que no se hablaban. Como esos secretos de familia que antes eran de familia. Y que si la tía y que eso no se hablaba en otros lugares. No quiero decir que sea bueno o malo, era. Simplemente es lo que pasaba, ¿no? Y resulta que fueron cambiando estos liderazgos. Y ahora, para empezar, ya hay oficinas donde no hay paredes, donde todo es abierto y donde tú como líder, y te repito, del trabajo, de casa, familia, maestro, tíos, como sea, eres 24/7 esa figura. Pero desde que te gusta, como te gusta, pet friendly, gay friendly, eco friendly, cómo incluso verbalizas. Yo escuchaba justo con mis sobrinos, hice un viaje para Año Nuevo y mi sobrina tiene 17 años y entonces me escuchaba hablar y me dice, ay, te siempre dices ellos, no ellas y ellos. Y yo así de, "Ay, no puede ser, pero si yo en mi vida he sido, ya saben, como del machismo. Bueno, pero sí les generamos algo, o sea, hasta ese tipo de cosas. Así es que cuando hablamos de liderazgo en integridad, hablamos de en la totalidad y sobre todo ya para puestos de liderazgo y no formales, no hablo de empresas, hablo desde familia, sin lugar a dudas, lo que haces va a comunicar más que lo que dices. Quizás entremos ahora entonces ya a este concepto más profundo, si me permiten, de hablar de ética. Y hablar de ética, dice Sabater, filósofo español, que ética es lo que está en mi corazón, la integridad es lo que la gente ve. La ética sí es lo que está dentro de mí, sí es lo que respiro, sí es la forma en la que vivo y cómo vivo mi vida. Pero sobre todo también la ética refiere al carácter, esta conformación y figura en la que vas armando tu propio carácter. La ética refiere más a este criterio. Y yo creo que hoy más que nunca estos criterios, estas referencias de vida que vivimos, desde si el COVID, pero cuarentena y tal, creo que nos van puliendo en otros elementos. Me queda claro que hoy más que nunca este respeto por la distancia tiene un valor ético que antes no tenía. No que no existiera respeto, pero este valor ético lo tiene más que nunca. Fui a apagar la luz, les cuento hoy a todos. Y esta parte, esta distancia entre quien pasaba la máquina y no, ya saben, así cuidando, y todos se veían como tipo,
no te acerques, no te acerques. Vamos, todo sin decir, porque aparte ya no hablas casi nada, los ojos medio se te ven con los tapabocas y tal, pero vas generando conceptos nuevos de ética. ¿Sabes qué, Adriana? Creo que aquí también, y es algo que tenemos que hablar, y te acuerdas que hemos hablado tú y yo, en esta idea de la ética a México nos ha costado vidas. Y tenemos que ponerlo en blanco y negro. Nos es bien fácil que se haga la voluntad de Dios en los güeyes de mi compadre. Pero cuando tú llegas a un hospital, tú quieres que el médico que te atienda sepa, que la medicina que te pongan sea la medicina que te ponen, que el tubito y la jeringa sea la adecuada. Y entonces nos es muy fácil decir, bueno, pues yo, si no soy tan ético en el tenis, no importa. No, no, espérate. Ya hemos llegado al punto, digo, ya se nos olvidó, pero Veracruz y quimios y agua, y lo platicamos tú y yo súper profundo en esta parte de si alguien hubiera levantado la mano. Y otra vez, no te hablo del supergobernador que ganó miles de millones, el diseñador. El diseñador que ganó nada por copiar una etiqueta hubiera dicho, no es correcto. No es correcto porque es vida. No es correcto porque no es ético. No es correcto porque no lo hago. Y esta parte de bajar la ética a lo que hacemos todos los días y entender el precio que nos ha costado no ser un país ético. Y hoy estamos apanicados por lo que pasa con el coronavirus y no creemos en las cifras y no creemos si el tapabocas sirve o si el tapabocas no sirve o si de veras van a tener respiradores o no. Y parte de la angustia que traemos es que sabemos que hemos ido le comiendo a la ética todos los días un poquito. Y todos desde nuestra trinchera podemos decir, sí, ese 1 o ese 2 o ese 3% que le falta es mío. Y en el momento que nosotros decidamos como líderes decir, ya no, porque cuando yo lo necesito, cuando es una cuestión de nosotros, cuando es una cuestión de decir, ok, yo cierro mi tienda, porque le voy a permitir al sistema de salud que tenga un espacio para los enfermos, entonces la ética del otro me es relevante. Entonces mi ética es relevante. Y entonces ya hablamos de unos otros y entendemos qué tanto nos ha costado irle mordiendo ese cachito diario a la ética, irle mordiendo ese cachito diario a nuestra integridad, irle no creyendo y entender que en nosotros, si de veras, Dios no lo quiera, pero alguno de nosotros acaba en un hospital, esperas en Dios que de veras las cosas que te pongan y el que esté enfrente de ti, él sí sea ético. Seamos dignos de recibir esa ética. Hagamos cada uno desde nuestra frontera la parte que nos toca para llegar con esa calma de alma y de decir, confío en ti como tú puedes confiar en mí. Y esta parte del confiar, sin duda, se ha ido también desgastando. No sé si lo creas. Y estoy justo leyendo acá en el chat y me encanta algo que decía Eliana. Dice, pero ¿por qué el gobierno hace que sea tan difícilmente hacer un trámite en comparación con otros países? Es real. Decíamos, y me encanta, Eliana, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no solo el tema de querer ser mejor, sino parece que el sistema nos pone hasta más complejidades. O sea, el sello 5 veces para un sí que pudo haber sido digital. O sea, así de Lea, por simple. favor, este libro de María Scherer, el de Todos llevamos un prista adentro, porque justo lo que ella plantea es que en esta dificultad, en esta poca claridad, ellos agarran los sobornos. O sea, que justamente la ley no es tan clara. O sea, no te ponen un alto en una esquina y te dice un policía gringo, ahí está el alto. Te dicen, no, bueno, a ver, espérame, es que aquí la ley dice que en una calle con este ancho, a esta velocidad, a esta distancia de un colegio o un nosocomio, usted debería de pararse. Y entonces, pero lo que dice es que lo hemos permitido porque también nos conviene. Porque Claro. entonces nos conviene poderle decir al poli, ándale, poli, tome para su refresco y déjeme ir. Porque no nos sentimos parte de los líderes que podemos hacer el cambio. De decirle al poli, pues me vale, me espero,
dame mi multa, la voy a pagar, no te preocupes. Y cuando traducimos esto ya al interior de alguna empresa, el tamaño que ésta sea, normalmente la traducimos generando políticas, ¿no? Procesos, vamos, para que todos sepamos cómo publicar algo en nuestra página web. Bueno, paso 1, paso 2, paso 3, y no hay excepciones para que haya una orden y un control. Se ha comprobado que así mitigamos muchos temas de corrupción. Perfecto. Pero claro, viene ahí la creatividad y alguien dice, ¿le puedes poner la cláusula 4 excepciones? Es esto que tú dices ahora, Lisa. Entonces, excepciones, ¿qué pasa si me urge? ¿Qué pasa si no hay quien lo apruebe? ¿Qué pasa si es de noche? ¿Qué pasa si? Y cuando es el qué pasa si, aplicas el famoso otros, todo lo que aplique. Entonces, lejos de generar control, generas no solo el descontrol, sino la incertidumbre. Gran parte del por qué no cumplimos o no hacemos a cabalidad con integridad las cosas es por esta incertidumbre de la que ahora nos habla Lisa. O sea, es verdad que en mi ética yo soy súper recta, no sé qué y tal, yo espero lo mismo. Lamentablemente, ese yo espero se vuelve incertidumbre. Y ante la desconfianza somos cortoplacistas. Y entonces dices, como no sé si vendrá muy bien, mejor cobro más. Como no sé si me vaya a pagar o no, mejor me vuelvo la información. Como no sé si me vaya a dar vacaciones o no, entonces me llevo la impresora. Vamos, o sea, te empiezas a autocompensar. Y entonces este camino de la falta de certeza acaba siendo poca integridad. Voy leyendo nada más que una frase que Susi nos da, me encanta. Un objetivo sin un plan es solo un deseo de Antoine de Saint-Exupéry. O sea, es solo un deseo, es un wishing list ahí de pues Dios quiera, no me acompañe y suceda. Gracias Bernardo, dice Bernie, Big Data para todos, sí, hablando justo el concepto de redes sociales, imagino. Y ahora quiero leer el comentario, si me permite salir del tema de Amado, nos comparte algo que me encanta la forma en la que la ha sumarizado, muchas gracias, y dice, las causas de la falta de liderazgo podrían ser, 1, la deficiente educación en el seno del hogar; 2, la tolerancia del gobierno a una pésima educación ideologizada, ya se me fue, condicionada por intereses políticos; y 3, la falta de valores definidos cívica y éticamente por la sociedad. Sin duda, Amado, sin duda lo que estás diciendo es toral. Gracias por sumarizarlo así. Alguien más comenta, ¿y qué pasa cuando necesito empezar una construcción y no dan el permiso más que dando dinero? Dice Bernardo denunciando. Les voy a contar algo aquí entre familia, pero me tocó ver 2 empresas con distancia una entre ellas de 1 cuadra en sus oficinas corporativas. Y a una empresa, bueno, pues tenía estas políticas de no actos de corrupción y no tal, de manera consistente, es decir, año contra año siempre era, no voy a dar dinero, no voy a dar dinero, no sé qué, y me tocó vivirlo, bueno, con un sujeto de una cierta, en ese momento, delegación, y decía, bueno, pues va a tomar 6 meses que den el permiso, y quién sabe si pase, y qué tal, y esta compañía decía, pues no me importa que tome 6 meses, vendré 6 veces o 7, hasta que me des el permiso. Con diferencia de 1 cuadra, o sea, distancia de 1 cuadra genuina, la otra compañía tan pronto llega con este mismo sujeto, misma delegación, por el mismo permiso, él le dijo, ya sabes dónde dejarme la camioneta que este año voy a querer. Mismo permiso, diferencia nada más de empresa. Y esta segunda compañía ya había pedido presupuesto para la camioneta, pero la nueva generación, porque sabía que tenía que costar más y estar más fancy. No es por buscar culpables o no, pero sí creo que vamos generando una consistencia. Y sí creo que pues sí hay que denunciar cuando no hay permiso, sí. Lamentablemente, cuando te enfrentas ya a eventos de estos donde atados de manos y tal, sé que es muy complicado. El gran problema de ceder es que si tú eres el dueño y cedes, cedes desde aquel que te dijo, oye, me están pidiendo dinero. ¿Cómo sé que no están coludidos? ¿Cómo sé que lo que no te están pidiendo partes para uno, partes para otro? Vamos, se rompe esto por todas las vías. Ese es un gran problema. Entonces, lamentablemente les cuento esto, me tocó verlo de verdad en las 2 compañías y muy triste porque una era transnacional y otra era empresa mexicana. Y pues la mexicana dio la camioneta. Bueno, y lo que En fin. platicábamos ayer un poco era, aprendamos a poner reglas fáciles. O sea, aprendamos nosotros desde nuestro punto de vista también a poner esas legislaciones dentro de nuestras empresas, que sean fáciles de cumplir, que te sea más fácil hacer lo correcto, porque, ojo, cuando hablamos de liderazgo también hablamos de nuestra gente.
Estamos aquí nada más poniendo un ejemplo de un líder que cumple o no cumple. Pero, ¿qué pasa con ese empresario que su gente sabe que él paga una camioneta? También te empiezas a comer un poco la ética de tu gente. Empiezas tú también a dar un ejemplo con la gente que te sigue. Y esa es la parte que se nos olvida. Se nos olvida que cuando tú ya le dices a tu contador, júntale el presupuesto para la camioneta, para el proyecto, tu contador ya también, cuando tú le digas esta es la medicina, también ya reza. Y esa es la parte que damos un ejemplo. Y la gente que nos sigue, o sea, el problema de darle el dinero al policía con el hijo en el coche es que el hijo está viendo que estás aprendiendo a hacer cosas malas. Y nuestra gente cuando trabajamos y cuando somos líderes, también. Y entonces les estamos enseñando a cómo pues, robarnos también dentro de lo permitido. Y tenemos en algún momento que cortar este círculo. O sea, en algún momento tenemos que empezar a decir, please, ya no. No es fácil. No, no es fácil, definitivamente no es fácil, sobre todo cuando estamos pensando en juegos finitos. Dices, ¿cómo gano ahora? No, no me importa 6 meses, no me importan 10 años, ahorita. ¿Cómo gano esta? O sea, esta partida, ¿no? Entonces, y claro, yo sé que suena como muy, muy fácil en idea y no en práctica, pero al final del día todos estamos en el mismo barco. Quizás como las últimas conductas que quisiéramos compartirles y como recomendación para el tema de liderazgo en integridad es el ejemplo. El ejemplo en el caso de los líderes, y yo les traigo aquí esta frase que a mí me encanta, tu hijo, pero tu hijo te aplica para la gente de tu empresa, tus compañeros, tu pareja, tus mejores amigos. Tu hijo seguirá tu ejemplo, no tu consejo. No me digas que es importante hacer ejercicio y que es lo mejor. Si en mi vida te he visto hacer algo, Adriana, o sea, no me vengas a decir que tu hijo seguirá tu ejemplo, no tu consejo. Entonces, creo que nos hemos fundamentado mucho en el tema de escribirlo bien y bonito y más leyes. Somos, como ya decíamos, un país sobreregulado, más allá de la claridad y los claros oscuros, pero sobre todo poco nos hemos dedicado a ejercer el músculo del ejercicio, donde de verdad se vea, donde seamos congruentes, que lo que digo lo hago y viceversa. No solamente para buenos deseos como la frase que nos compartía Susi, no, sino cómo lo llevo en buen camino. Yo creo que esta generación que seremos del post-COVID, post-COVID-19, yo creo que parte de lo que nos está dejando enfrente es esta gran incomodidad. Llevamos ya muchos años pugnando a tener una vida mucho más cómoda, mucho más ágil, mucho más rápida, transparente, donde ahora nos molesta que no acepten tarjeta en algún negocio. Bueno, ni pensamos, hay gente que se va. O sea, antes de hacer esta tarjeta, no, hay hueva, cero voy, porque nunca voy a un cajero, porque todo es como cómodo y rápido. Y el COVID-19 vino a decirnos, noticia, voy a generarte suma incomodidad. Incomodidad en todos los aspectos. No vas a ser dueño, bueno, ni de la oficina aunque la sigas pagando, hijo. No vas a poder ir. No vas a poder ver a la gente, ¿no? Y no vas a poder viajar. Tenías vacaciones pagadas, lo siento, bye. Entonces empieza a generar esta incomodidad donde el único juego que se conjuga, es algo que decía Lisa al principio, se llama el nosotros, se llama comunidad. Cuando entendamos que todos formamos parte de esta misma red, entonces si me duele la mano, te duele a ti el pie. Estamos concatenados, no podemos estar aislados. Yo creo que este COVID-19 nos ha dejado enfrente la forma en la que estamos conectados y cómo la gripe de uno se vuelve neumonía en el otro, ¿eh? Así de contrastante es la vida. Entonces, hoy más que nunca, la pregunta es qué estamos haciendo en consistencia y en comunidad, en nuestras compañías, en nuestras familias, con nuestros amigos. Así es que a mí me parece que les agradezco inmensamente, pues que tengamos esta tarde esta discusión, porque más que hablar de un dogma y tal, es un tema de reflexión, de hoy qué estoy haciendo con lo que sé y lo que sé hacer. Hoy qué puedo, cómo puedo generar más con lo que tengo, pero sobre todo en términos de reputación y congruencia. Perdón, solo quiero leer como un mensaje. Gracias que nos están escribiendo. Se siente bellísimo
No, Alisa, nada más veo a Rebeca y a Manuela, pero ya están escribiendo la gente. Jessie Padilla, me encanta que escribas. Dice, muchas gracias a ambas por realizar este ejercicio. El compliance es una herramienta valiosísima para adoptar la cultura de integridad, pero se emplea sobre todo en sector privado. Me gustaría conocer su opinión sobre el uso de esta herramienta en la administración pública. Jessie, mi parte, bueno, creo que de entrada ni siquiera hablaría de compliance en la administración pública. Solo para como en términos generales, hay un concepto que se llama compliance, que tiene más ya 45 años en el mercado que es una forma, digamos, es un sistema bajo el cual las compañías, y ya en este momento se entiende iniciativa privada, han implementado políticas de integridad como parte de su operación. Y es maravillosa. Bueno, yo qué les puedo decir si me he dedicado a esto. Pero sí nace en el tema público, en el tema privado, perdón, en iniciativa privada. Veo difícil, vamos, yo creo que más bien lo que pasa en el tema de la administración pública, más bien lo veo como un cumplimiento normativo, Jessie. Como más, la gente está más preocupada por el tema de qué dice la ley. Y no tengo nada en contra de eso. Lo que creo es que el cumplir la ley es un ejercicio binario. Cumples o no cumples. En la empresa no solo que cumplas o no cumplas, es cómo cumples. Esto que nos decían, oye, si me están pidiendo dinero para darme un permiso, no solamente es que des el dinero, es binario, lo das o no lo das. No, es con qué mensaje se queda tu gente. ¿Qué mensaje le estás diciendo a la gente? La próxima vez que alguien de tu equipo consiga la varilla quemada o tenga algún residuo químico y la gente se radie, no te preocupes que te va a mentir, te va a decir que lo encontró más barato y le des un bono, o en una de esas te dice que lo encontró al mismo precio y te quita la mitad del presupuesto. No te preocupes, ya lo habrás puesto tú. O sea, es el cómo, es el qué mensaje has dejado a la gente. Entonces, no estoy tan convencida, Jessy, mi experiencia no ha sido en el tema de administración pública, pero desde donde he trabajado con algunos de ellos, bueno, creo que es más sobre el tema de cumplimiento normativo, ley. Y todo bien, pero yo creo que la evolución que debemos tener es en el cómo cumplimos, en los mensajes, en la consistencia y sobre todo en la cultura de integridad. Perdón, Jessy, creo que no contesté demasiado, pero Fernanda Barrera, gracias por estar acá. Cada acción por la integridad es un regalo para nosotros, para nuestra familia y para la comunidad en general. Estoy súper convencida. Muchas gracias. Yo creo que es Oye, parte de Adriana, lo que nos dejas. ya quisiera, bueno, ya tenemos que empezar a cerrar, pero yo quisiera que les platicaras un poco, porque nos hemos quedado como toda esta parte súper filosófica y súper linda, y qué bueno que todos se van con una reflexión. ¿Qué puede hacer un empresario hoy para implementar estas políticas de integridad, pero que no sienta, o sea, a ver, que no sea el de, ay, tengo que contratar a alguien que me diga que no puedo vender, tengo que contratar a alguien que me diga que no puedo hacer las cosas? Quiero que les platiques de volada, porque la verdad que tienes súper experiencia en ese campo. ¿Qué has hecho por empresas? ¿Cuál es el plus de sí tener un programa de cumplimiento y sí ser este líder que tú y yo añoramos con tanto amor que alguno de ellos por lo menos sea? Gracias que me lo preguntas, Alicia. Le estoy también muy emocionada y gracias porque están escribiendo. Estoy así de, toda emocionada. Me quedo acá porque me faltó leer. ¿Cómo hago esto para implementarlo en mis compañías? De entrada, yo les dejaría como tres puntitos, como si me permiten, como una especie de tarea o un poco de reflexión. La primera y más importante para traducir la integridad en mis negocios, ya pensando en un negocio, pero también aplica para familia, la verdad. El primero es tener claridad en lo que a mí me mueve. ¿Cuáles son mis valores como grupo? Aplica casi que para el grupo de tus amigos, para el grupo con el que tú te rodeas y tejes, de verdad, tu familia y tu empresa. ¿Cuáles son los valores que te mueven? Dice Simon Sinek, la gente no va a comprar lo que vendes, sino por qué lo vendes. ¿Qué te está moviendo adentro? ¿Qué está en tu pancita? ¿Qué es eso que decides sí o no? Cuando tengas claridad en tus valores, que pueden ser los que me digas, ¿eh? Aquí no hay bueno y malo, para dejar de ser esta parte, juzgar de bueno y malo, como mis valores, claro, yo espero que sean legales, éticos y con salud y con limpieza y todo, pero Por bueno, eso, mi pues, valor puede ser vender zapatos súper baratos. entonces vender barato, vender económico, en el precio más bajo mercado. Dos, mi cliente es el número uno. O tres, aquí nos cuidamos y nos saludamos y nos respetamos. O no somos, vamos, los valores que tú quieras dictar en esto.
Estos valores se volverán tu nuevo lenguaje y tienes que ejercitarlos. Entonces, el primer punto es tus valores. El segundo es generar procesos. Miren, todos los valores son importantes porque es esta gran base fundamental. De hecho, hasta tanto creencias religiosas, al final del día tiene este mismo fundamental. Los valores es lo que te dicta estar aquí adentro y pasa generación tras generación. Pero el segundo momento le han llamado los ingenieros rutinas estándar, procesos, políticas, procedimientos, acuerdos, lineamientos. Si tú no lo traduces en una práctica diaria, sigue quedando como algo etéreo o poco práctico. Entonces, si decidimos que vamos a vender los zapatos más baratos, pues entonces un proceso que deberíamos establecer entre todos es por lo menos alguien que revise los precios en el mercado, por lo menos cada semana, para que siempre quedemos como los más baratos. Entonces, tenemos que poner ahí procesos. Si yo tengo una empresa en la que somos 5, pero uno hace contabilidad, otro hace medios, pues por lo menos sé que el que hace contabilidad y factura sé cómo las hace. Por lo menos guardo un proceso, por lo menos entiendo cómo lo hace y lo acompaño. Entonces, segundo momento es lo llevo a la acción, lo llevo a procesos, a alineamientos. Si dijimos que vamos a vender barato, quiero que siempre vendamos barato, vamos a medirnos. Y por último, comunícalo. Comunica esto en tu grupo, en tu familia, con tus amigos, en tu empresa. Esta forma en la que vas comunicando, de alguna forma los vas habilitando, les vas dando herramientas para que ellos sepan qué esperas de ellos. Dice Peter Drucker, a quien citamos hace un momento también y yo amo y idolatro con la vida, él dice que los mejores empleados no son los más talentosos, son los que tienen claridad de qué esperas de ellos, cómo, cuándo y los vigilas. O sea, Ok, de nada sirve contratar a alguien muy bueno si jamás en su vida le has dicho qué esperas de esa persona. y eso es un programa de cumplimiento, eso es un programa de compliance, porque te voy a decir que me empieza a hacer un poco clic esta idea de, yo esas cosas, cuando yo empecé mi primera empresa, por supuesto que no las tenía. O sea, por supuesto que yo tenía el sueño de have a dream, ahora sí que era como, o sea, pero no tenía un proceso para evaluar que lo seguía. Y entonces estoy hablando más bien de procesos míos que me pueden ayudar como pyme Claro, para ahora sí mantenerme y pasar esos 5 años. claro. De entrada tenemos que planear. Cuando hablamos de planear y pasar los 5 años, o sea, ¿qué hizo ese 8% que vivió más de 5 años? O sea, ¿qué hizo ese 8% de empresas que vivió más de 8 años que el resto? Lo primero que te dicen es justamente tener una planeación, desde tu producto y tal. Pero Mm, cuando hablamos de integridad, hablamos también incluso de qué te tocaba cumplir, con qué leyes, con qué políticas, con qué programas, qué tenías que cumplir de entrada. No nada ok. más preocupado por vender en línea o no vender en línea. Conozco y tengo varios amigos muy buenos con grandes ideas de voy a vender ahora en línea y voy a empezar a vender en línea mañana. Entonces, buenísimo. Oye, ¿y la caja cómo va a ser? ¿Pero cómo la vas a forrar? ¿Y pero cómo va a llegar? Creo que estamos tan preocupados en el qué y no en el cómo y no en esta consistencia. Y alguien por ahí dijo, oye, ¿y si podremos subir la olla a camiones o no? O sea, sí puede llegar a todos lados o no por el tema de COVID. Pero si mi idea es súper buena, o si tu idea es maravillosa, pero si no has pedido permiso siquiera para almacenar los datos, hijo. Ok. ¿Cómo? ¿Tendría que pedir permiso? Sí, claro que tendrías que pedir permiso. Entonces, ¿qué hizo ese 8% para vivir más de 5 años? Tener valores, comprometerte y ponerlos públicos. Tener políticas, tener lineamientos de acción, saber con qué tengo que cumplir y comunicarlo con mi gente. Digo, sé que suena muy básico, quizás tendríamos que elaborar mucho más, dependiendo del producto, dependiendo de las dimensiones, la cantidad de empleados, pero al final del día, cuando tienes todo esto, invariablemente te sientes hablando de grandes ligas. Ok, Yo pero me- esto es lo que haces tú en tu despacho. Para ponerlo un poco en español, porque la verdad que cuando nos dicen, hay un despacho de cumplimiento de abogados, y yo te lo he platicado desde que nos conocemos, es así de, no, please, pónmelo en humanito. Eso es lo que hacen. Tal cual eso es lo que hacemos, pero y sobre todo les voy a decir una cosa, es hablar del idioma de grandes ligas. Nosotros nos dimos cuenta que pues la forma en la que un negocio es sólido, sin importar si viene el COVID, post-COVID y el nuevo TEMEC, pero ya te cambiaron y ahora está Hacienda más que nunca vigilando y las cuentas y tal, era cumple con lo que te toca cumplir.
hazlo consistentemente, comunícalo a toda la gente, capacítalos y vigílalos. Eso hacemos nosotros en las compañías. Y justamente con eso te estamos dando el pasaporte para que puedas hablar a grandes ligas. Porque se siente tan bien que de repente sepas que una gran compañía está queriendo contratar un nuevo proveedor y de entrada te pregunta, si lo mínimo te pregunta ahora, justamente porque hasta ya por ley es una obligación, te pregunta, oye, ¿puedes adjuntarme tu código de conducta, tus valores, tu política integral? Y la gente decide, ¿y eso qué es? Seguro eso solamente tienen las empresas gringas. Y así de, no, empresas mexicanas, familiares, de verdad ya con una infraestructura. Tienes eso y entras inmediatamente a ser considerado como otra de las grandes compañías. Yo creo que lo que requerimos más que nunca para este futuro incierto y complicado y como sea, es tener cada vez más pasaportes para poder movernos. Y lo digo en el sentido figurativo, pero estos pasaportes del negocio que no nos van a limitar en las fronteras. Y lo primero va a ser, sin lugar a dudas, la integridad en los negocios. Oye, yo aquí me quedo leyendo. Gracias de verdad. Ay, gracias, Rebeca. Me encantan tus comentarios y estoy acá nada más leyendo un poco antes. Dice Ileana, la integridad tendría que ser base de la administración pública. Sí, sin duda. Yo creo que en términos de integridad seguro que existe, ¿no? Digo, yo hablaba a lo mejor un poco sobre compliance, como este sistema ya muy evolucionado que la verdad no le conozco a profundidad con ellos. Y gracias Ileana por este artículo que dice La vida post pausa. Luego nos compartes dónde lo leíste, Ileana, qué interesante. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Ya me perdí un poco. Dice, no sé si querías leer algo más tú. Mariana, digo, sí, María, Raquel, acaban de poner un mensajito. Ah, en Telegraph leíste, Ileana. Ah, bueno. Y luego nos lo... Sí, yo creo que, bueno, al final del día, entonces, de mi lado solo es... Del gobierno federal, del cumplimiento normativo, pero eso sí es slang de abogadito, lo siento. Solo quisiera como cerrar algo. Creo que algo que nos decía Ali hace un momento es, yo voy a exigir al final que haya integridad vamos, en la medicina que le venden para que mi hijo sane, en la comida que estoy creyendo a ojos cerrados lo que pedí llegar a mi casa, que llegue bien, que llegue limpio, que llegue en buena presentación, que lo que pagué de verdad sea. Yo quiero creer que el material con se construye el departamento donde vivo, pues va a aguantar no importando qué. Quiero creer. El gran tema es que no solo es que quiera creer, es que depende de mí. El cambio que queremos ver depende de mi cambio, depende de mi responsabilidad, de mí en mi empresa, en mi familia, el núcleo de mis amistades, justamente ahora en esta sesión, el hablar de verdad de integridad en un momento donde la economía tiene golpes importantes y sobre todo la salud y la vida de tanta gente que ha perdido esta batalla, el COVID-19, sin duda hablar de integridad como un buque insignia creo que ya nos hizo distintos. Ya no es la queja, ya no es solamente si el dato es bueno o no, ya no si si nos debemos poner tapabocas o no, si el dato es más y es menos, lejos de la queja y despejarnos de la queja, un buen amigo decía que el que se queja de Dios se aleja. Entonces, quitándome un poco de eso, pensando un poco en el hoy y en el que me toca a mí, el cambio que quiero depende de mi cambio. Y ese cambio va a ser que yo exija todo de calidad y bien a la primera. Pero para eso yo debo entregar todo de calidad y bien a la primera desde mi lado, desde lo que a mí me corresponde. Y yo les pediría que se fueran un poco con esta reflexión que les comparto justo ahora. Hablar de integridad en el liderazgo es hablar de congruencia, es hablar de hacerlo bien a la primera, es hablar de calidad en mis actos, en los que estos sumen. Si hoy refiero únicamente a hablarle con toda la franqueza a mi pareja, ya ganamos, ya lo ganamos. Porque más adelante eso se va a traducir en mi empresa y más adelante en mi núcleo social y más adelante en el gobierno. Mucho más adelante. Pero esto tiene que empezar acá. Y yo creo que ahora más que nunca en este momento de reconstrucción requeriremos buscar todo la primera, siempre mejor y sobre todo pues buscando que dure a largo plazo y que seamos todos ese 8% de las empresas que viven más de 5 años y que seguirán manteniendo a flote este país.
De mi lado es todo, Alicia, no sé, tu amiga. No, yo les quiero agradecer muchísimo el haber estado aquí. Creo que hablar de integridad y hablar de ética y hablar de la parte que nos toca es lo que nos toca.